Talbot 7 era una luna que nadie quería y todos necesitaban, lo que la convertía en el lugar perfecto para morir. El sargento Marcus Webb se agachó detrás de lo que solía ser un búnker defensivo y ahora era solo escombros caros, tratando de calcular cuántos segundos tenía antes de que el Krill invadiera su posición. Su despliegue táctico fue gritar advertencias en 3 idiomas, ninguno de ellos alentador. Webb, tenemos que retroceder. La voz del teniente Chen crujió a través de la calma, apenas audible por el sonido del fuego de plasma y el crujido que hizo que la columna vertebral de Marcus se arrastrara. El Krill no rugió ni gritó cuando atacaron. Chitaban como insectos, millones de patas y mandíbulas chasqueaban en horrible coordinación. ¿Vuelve a dónde?, gritó Marcus, disparando al enjambre que avanzaba. El punto de extracción está comprometido. El corredor occidental está colapsado y los valoranos están siendo golpeados en la cresta. El contingente humano en Talbot 7 contaba exactamente con 40 soldados enviados como gesto del compromiso de la Tierra con la alianza con el Imperio Valoran. 40 humanos apoyando a 10.000 clientes habituales de Valoran en la defensa de las operaciones mineras que impulsaron la mitad de la economía del sector. Debería haber sido una carrera lechera, una forma de que la Tierra demuestre que podría contribuir a la defensa galáctica sin arriesgar mucho. Entonces, el Krill había llegado en cantidades que nadie predijo, y la explotación lechera se convirtió en un matadero. Marcus revisó su contador de municiones y maldijo. Quedaban 15 tiros y el Krill seguía llegando. Se movían como muerte líquida, pesadillas de insectos de 6 patas con carrópatas cristalinas que reflejaban fuego de armas y mandíbulas que podían atravesar armaduras de batalla. Los valoranos lucharon con precisión disciplinada, sus armas de energía tallando a través de guerreros Krill, pero para todos los que dejaron caer, 3 más emergieron de los túneles. Extracción en 5 minutos. La voz de Chen atravesó el caos. Todas las fuerzas humanas convergen en LZ Alpha. Marcus comenzó a moverse, luego se congeló. 30 metros a su izquierda, uno de los guardias carmesíes Valoran, los guerreros de élite que servían directamente a la emperatriz, estaba inmovilizado bajo una viga de soporte colapsada. Los guerreros Krill se acercaban, y Valoran luchaba por liberarse. La asistencia de poder de su armadura claramente dañada. Todos los instintos tácticos que poseía Marcus le gritaban que corriera. Era sargento de las fuerzas expedicionarias de la Tierra, no un héroe. Su trabajo consistía en seguir órdenes, apoyar a los valoranos y sobrevivir para presentar informes que nadie leería. Pero la guerrera de la Guardia Carmesí levantó la vista y, a través de la visera de su casco, Marcus vio sus ojos muy abiertos con el conocimiento de la muerte inminente, y su cuerpo se movió antes de que su cerebro se pusiera al día. Webb, ¿qué estás haciendo?, Chen gritó a través de la calma. Algo estúpido, respondió Marcus, corriendo hacia el guerrero inmovilizado. Dejó caer su rifle, agarró la viga de soporte con ambas manos y tiró con todo lo que tenía. La armadura de combate mejorada aumentó su fuerza, pero el rayo era enorme y su bota patinó sobre una piedra ensangrentada. La guardia carmesí, con su placa de identificación Radcast, lo miró fijamente como si hubiera perdido la cabeza. Humano, vete. Esto no es tuyo. Cállate y muévete cuando levante. El Krill estaba a 10 metros. Luego 5. Marcus podía olerlos ahora. Ese horrible aroma mecánico orgánico que hizo que su cerebro trasero gritara sobre lo incorrecto. Tiró más fuerte, los músculos gritando y la viga se movió. Que se arrastró libre justo cuando el primer guerrero Krill los alcanzó. Marcus logró sacar su arma y atravesarle 3 balas en la cabeza antes de que la segunda lo golpeara como un tren de carga. Bajó con fuerza, la armadura chisporroteó y sintió el impacto de algo perforando su torso con precisión clínica. El dolor quedó en segundo lugar, retrasado por el shock y la adrenalina. Marcus miró hacia abajo y vio la hoja de Krill, una especie de espiga cristalina que se extendía desde su borde anterior, enterrada en su abdomen. Se había atravesado, le faltaba la columna vertebral por centímetros, pero causaba daños catastróficos en todo lo demás. El guerrero Krill soltó la espada y Marcus sintió que el calor húmedo de la sangre inundaba su armadura. Su visión se volvió gris en los bordes. Kes volvió a ponerse de pie, su arma disparando con precisión que dejó caer al guerrero Krill antes de que pudiera acabar con él. Aparecieron más guardias carmesí, cubriendo el fuego, haciendo retroceder al enjambre.
Manos fuertes agarraron a Marcus y escuchó a Kes gritar algo en Valoran que su traductor en apuros calificó de emergencia médica urgente. El mundo se inclinó mientras lo arrastraban hacia el punto de extracción. Marcus trató de evaluar su lesión a través de la neblina del SOC, pero sus manos no pudieron encontrar los bordes de la herida a través de toda la sangre. Eso estuvo mal. Eso fue realmente malo. Los barcos de extracción gritaban sobre sus cabezas, sus cañones defensivos convertían el campo de batalla en una pesadilla estroboscópica. Marcus era vagamente consciente de que lo llevaban por una rampa, de que los médicos descendían sobre él con equipo que sonaba alarmado, de que se negaba a alejarse de su lado a pesar de las órdenes de despejar la bahía médica. Entonces ella apareció. A través del caos, el dolor y la niebla gris que amenazaba con hundirlo, Marcus la vio. La emperatriz Shade Valkyras, gobernante absoluta del Imperio Valoran, descendió de su nave de mando para evaluar personalmente las bajas. Era imposible perderla de vista. 7 pies de gracia blindada con esas distintivas orejas alargadas que marcaban a todos los valoranos, vistiendo armaduras ceremoniales de batalla que probablemente costaban más que todo el presupuesto de defensa de la tierra. Se movió por la bahía médica con un propósito, controlando a sus heridos, y Marcus pensó distantemente que era extraño que un monarca se preocupara tanto. Luego ella llegó a su posición, y Kes inmediatamente se arrodilló con respeto formal. Majestad, este humano me salvó la vida, dijo Kes rápidamente. Está gravemente herido, dicen los médicos. Sade se arrodilló junto a Marcus y sus ojos plateados se clavaron en la herida de su torso. El equipo médico le había cortado la armadura y el uniforme, exponiendo la lesión, y Marcus sabía por sus expresiones que era malo. Pero la reacción de Shade no fue preocupación ni simpatía. Sus ojos se abrieron de par en par con algo que parecía conmoción, luego incredulidad. Extendió la mano lentamente, su mano se cernía sobre la herida sin tocarla, y cuando habló, su voz tenía un toque de algo que Marcus no podía identificar. Esta herida debería ser fatal. Todavía podría serlo, Majestad, dijo nervioso uno de los médicos. Estamos preparando una cirugía de emergencia. No. La voz de Shed atravesó la bahía médica como una cuchilla. Míralo. En realidad, mira. Los médicos se agruparon más cerca y Marcus escuchó su respiración colectiva. A través de la niebla del dolor, trató de entender lo que estaban viendo. El sangrado se ha ralentizado, susurró uno. Pero no tiene implantes de regeneración ni soporte de nanitos. La biología humana no. Sé lo que debería hacer la biología humana, dijo Shed en voz baja, con sus ojos plateados todavía clavados en la herida de Marcus. Y no es este. Marcus intentó hablar, pero su voz sonó como una raspa. Señora, no lo entiendo. Sade finalmente miró su rostro y su expresión era ilegible. Yo tampoco, sargento, pero no se está muriendo. Contra todas las leyes de la biología y la medicina, no te estás muriendo. Se dirigió a los médicos con absoluta autoridad. Exploración médica completa, análisis genético, análisis profundo de tejidos. Quiero saber todo sobre la biología de este humano, y quiero que el Lauderdon esté aquí de inmediato, Majestad, estamos en medio de una evacuación. Ahora, los médicos se dispersaron. Kes permaneció arrodillado, mirando entre Marcus y su emperatriz con obvia confusión. La mano de Shed descansó brevemente sobre el hombro del guardia carmesí. Fuiste salvado por algo imposible, Kes. Y necesito entender lo que Marcus quería preguntarle a qué se refería. Quería entender por qué todos lo miraban como si hubiera hecho algo más que ser estúpidamente heroico. Pero el dolor estaba ganando la guerra a su conciencia, y la niebla gris volvía con refuerzos. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue a la emperatriz Shade Valkyras mirando su herida con una expresión que logró combinar asombro y miedo en igual medida. Y pensó distantemente que ser imposible probablemente no era una gran cosa cuando te desangrabas en una bahía médica alienígena a años luz de casa. Entonces pensar se volvió demasiado difícil y Marcus Webb dejó que la oscuridad se lo llevara. Sin saber que acababa de convertirse en el humano más importante de la galaxia. Marcus se despertó con la sorprendente constatación de que no estaba muerto, lo que inmediatamente le hizo sospechar porque definitivamente sintió que la muerte sucedía. El techo de la bahía médica sobre él era un material cristalino liso que pulsaba con una bioluminiscencia suave. Definitivamente no es un equipo médico terrestre estándar.
Trató de sentarse e inmediatamente se arrepintió cuando el dolor le atravesó el torso. No te muevas. La voz era firme pero no cruel. Marcus volvió la cabeza con cuidado y encontró a un Valoran con bata médica parado junto a su cama. Las orejas alargadas del alienígena estaban decoradas con lo que parecían insignias de rango, y su expresión sugería que había estado observando a Marcus dormir durante incómodos periodos de tiempo. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Marcus se las arregló, con la garganta en carne viva. 47 horas. Deberías haber muerto en 47 minutos. Los Valoran Pseudoras lo estudiaron con intensidad clínica. Soy el Lauder Von, principal asesor médico de Su Majestad. Y usted, Sargento Webb, es una imposibilidad médica. Sí, tengo esa impresión. Marcus bajó la vista hacia su torso. El área por donde había atravesado la cuchilla de krill estaba cubierta con una película médica transparente y debajo podía ver. Eso no está bien. No, Vaughan estuvo de acuerdo. No lo es. La herida estaba cicatrizando. No la curación lenta y cuidadosa que los humanos hicieron con puntos y tiempo, sino la regeneración visible activa. Marcus realmente pudo ver la formación de tejido nuevo en los bordes de las heridas. Las células se tejen juntas en patrones que no deberían suceder sin una intervención médica avanzada. Nos quitamos el vendaje de campo hace 12 horas, continuó Vaughan, levantando pantallas holográficas que mostraban la lesión de Marcus desde múltiples ángulos. El daño fue catastrófico. Intestino perforado, hígado lacerado, trauma muscular severo, pérdida significativa de sangre. Debería haber requerido cirugía inmediata, terapia de regeneración de tejidos y semanas de recuperación. Hizo un gesto a las pantallas. En cambio, su cuerpo inició protocolos regenerativos que nunca hemos visto en la fisiología humana de referencia. Su tasa de reparación celular está operando aproximadamente al 400% de la línea de base humana normal. Marcus miró fijamente los datos médicos tratando de dar sentido a números que no tenían sentido. No tengo implantes de regeneración. La Tierra no tiene esa tecnología. Lo sabemos. Te escaneamos extensamente. Sin implantes, sin nanocitos, sin mejora externa de ningún tipo. Las manos de Vaughan se movieron a través de la pantalla holográfica, sacando secuencias genéticas que parecían arte abstracto. Pero tienes algo más. Marcadores genéticos que nunca hemos encontrado en humanos. Marcadores que coinciden con algo de los archivos históricos de Valoran. La puerta de la bahía médica se abrió. Una emperatriz Sher entró con un séquito de guardias y asesores. Se movió con el tipo de presencia que hizo que todos en la habitación se enderezaran inconscientemente y Marcus trató de sentarse correctamente a pesar del dolor. Quédese abajo, sargento, ordenó Sher, ignorando el protocolo. Vaughan, enséñaselo, que el anciano manipuló la pantalla holográfica y Marcus se encontró mirando dos secuencias genéticas una al lado de la otra. Uno fue etiquetado como sargento humano Marcus Webb. El otro fue etiquetado como archivo histórico heredero. Estos marcadores, dijo Vaughan, resaltando secciones de la secuencia son idénticos, no similares. Idéntico. Llevas un código genético que coincide con una antigua especie guerrera llamada los herederos que desapareció de los registros galácticos hace 15.000 años. Marcus miró entre la pantalla y los valoranos reunidos. Voy a necesitar que me expliques esto como si tuviera 5 años y también me golpeara la cabeza muy fuerte. Sade levantó una silla, lo que parecía incorrecto porque ella era una emperatriz y él era un sargento sangrando en una cama médica. Pero ella se sentó con la autoridad fácil de alguien a quien no le importaban las apariencias. Los herederos eran guerreros legendarios. Poseían habilidades regenerativas que las hacían casi imposibles de matar, heridas que deberían haberse curado fatalmente en días u horas. Podían sobrevivir a lesiones que matarían a cualquier otra especie. Pero también eran aterradoras. Vaughan agregó, los textos históricos valorianos los describen como imparables en combate. Llamaron al mecanismo regenerativo la constante de llama, una respuesta biológica que se activaba bajo amenaza mortal, inundando el cuerpo con factores que aceleraban la curación más allá de los límites normales. Marcus procesó esta información lentamente. ¿Y crees que desciendo de estos herederos? Eso es imposible. La historia evolutiva de la humanidad está bien documentada. Evolucionamos en la Tierra a partir de primates terrestres sin intervención alienígena.
Pero eso es lo que pensamos también, dijo Shed en voz baja. Hasta que comenzamos a encontrar referencias en los archivos más antiguos de Valoran, los herederos no desaparecieron simplemente. Según registros fragmentados, se dedicaron a lo que ahora llamamos siembra, visitando mundos primitivos y dejando marcadores genéticos en especies en desarrollo. Estaban preparando la galaxia para algo. ¿Para qué? No lo sabemos. Los registros están incompletos, dañados por el tiempo. Sade se inclinó hacia adelante. Pero había una profecía descartada. Por los valoranos modernos como mitología. Afirmó que los herederos regresarían cuando la galaxia enfrentara su mayor amenaza. Usando caras nuevas, pero cargando la sangre vieja. Marcus sintió que la bahía médica se inclinaba. Estás diciendo que la humanidad está llena de agentes durmientes. Genes guerreros ancestrales a la espera de activarse. Estamos diciendo que los activaste. Bor corregido. Bajo amenaza mortal, tu cuerpo inició la llama constante. Hemos estado monitoreando su curación durante los últimos 2 días. Se está acelerando. Al ritmo actual, estarás listo para el combate en 72 horas por una lesión que debería haber requerido meses de recuperación. Eso no es posible. Y sin embargo, Shed le hizo un gesto. Aquí tienes. Cés apareció en la entrada, todavía con su armadura de guardia carmesí, pero sin su casco. Se acercó a la cama de Marcus y realizó una reverencia formal de Valoran. Sargento Webb, le debo la vida. Y aparentemente, se lo debo a un heredero Legacy Warrior, lo que significa que se lo debo aún más impresionantemente. Solo soy un tipo normal, protestó Marcus. Soy de Cleveland. Me uní a las fuerzas expedicionarias porque la universidad era cara. No soy un guerrero antiguo. Su genética no está de acuerdo, dijo Vaughan, obteniendo más datos. Y hay algo más. Desde que te hirieron, hemos estado monitoreando a los otros soldados humanos de tu unidad. 3 de ellos muestran marcadores genéticos similares, aunque menos pronunciados. El rasgo está presente en su población, simplemente inactivo hasta que se activa por estrés extremo. Sade se puso de pie, paseando por la bahía médica con energía controlada. Esto lo cambia todo. La humanidad pasó de ser considerada una especie de apoyo a potencialmente ser descendientes herederos. ¿Entiende las implicaciones políticas? Apenas entiendo las implicaciones biológicas. Marcus admitió. Me estás diciendo que me estoy curando demasiado rápido y es por ADN alienígena antiguo que no debería estar en mi genoma. Eso ya me está rompiendo el cerebro. Pero hay más, dijo Shed. Y algo en su tono hizo que a Marcus se le cayera el estómago. El Krill ha intensificado su ataque desde su herida, apuntando específicamente a posiciones humanas. Vaughan cree que pueden sentir la firma genética del heredero. El Krill y los herederos eran antiguos enemigos. Vaughan explicó, los registros fragmentarios sugieren que el Krill evolucionó específicamente para combatir a los guerreros herederos. Se sienten atraídos por los marcadores genéticos como un imperativo biológico. Marcus sintió frío a pesar de la temperatura controlada de la bahía médica. Entonces, al sobrevivir, pinté un objetivo para toda la humanidad. Posiblemente, dijo Shed, o revelaste la verdadera naturaleza de la humanidad exactamente en el momento en que más la necesitábamos. Los Krell están ganando esta guerra, sargento, abrumando cada línea defensiva, consumiendo mundos más rápido de lo que podemos evacuarlos. Pero si los humanos portan sangre hereditaria, si esa sangre puede despertarse, ella no terminó de pensar. ¿Quieres convertirnos en armas?, dijo Marcus rotundamente. Quiero entender lo que eres, corrigió Shed. Porque en este momento, o eres la salvación que estábamos esperando o la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la galaxia. Los herederos eran guerreros imparables, sí, pero también impredecibles, peligrosos. Hicieron que especies enteras se extinguieran cuando fueron provocadas. Marcus miró su herida curativa, la regeneración imposible que sucedía en tiempo real. Pensó en ser de Cleveland, en unirse para obtener dinero para la universidad, en ser un tipo normal al que le gustaban las malas películas y el peor café. No me siento peligroso, dijo en voz baja. Tampoco los herederos, respondió Vaughan. Hasta que lo fueron. Sade puso una mano en el hombro de Marcus, y el gesto se sintió personal en lugar de formal. Descansa, sana. Lo resolveremos juntos, pero sepa esto, sargento.
Has cambiado el curso de esta guerra. Ya sea para bien o para mal, lo descubriremos pronto. Después de que se fueron, Marcus yacía en la bahía médica, mirando las pantallas holográficas, todavía mostrando su genética imposible. Levantó su hoja de servicio en su bloc de datos personales y miró su foto de archivo. Un tipo normal de Cleveland con una sonrisa torcida y sin idea de que llevaba ADN de guerrero antiguo. Su herida latía con calor, la llama hacía su trabajo constantemente, y Marcus se preguntaba qué pensarían de él sus antepasados, humanos o herederos, ahora. Probablemente debería haber dejado a Kes inmovilizado y haberse ahorrado la crisis existencial. Pero, de nuevo, aparentemente ser estúpidamente heroico estaba en sus genes. Literalmente, Marcus fue autorizado para tareas ligeras después de 4 días, lo que demostró las predicciones de Vaughan sobre la curación acelerada y al mismo tiempo aterrorizó a todos los involucrados. La herida de la que debería haber tardado meses en recuperarse ahora era solo una cicatriz roja enojada. Y los escáneres médicos mostraron que sus órganos internos se habían regenerado con una eficiencia que hizo que los médicos de Valoran miraran su equipo como si los hubiera traicionado. Esto no es un servicio liviano, dijo Marcus, mirando fijamente la sesión informativa táctica que Shed también le había convocado. El centro de comando estaba lleno de pantallas holográficas que mostraban movimientos de Krill en Talbo 7 y el sector circundante. Ninguna de las exhibiciones mostró nada alentador. «Querías entender la situación», respondió Shed. Ella se paró en el centro de las pantallas, manipulando datos con eficiencia practicada. Esta es la situación. El Krill ha triplicado sus fuerzas en este sector desde su herida. No solo están atacando, están cazando. Vaughan sacó datos de rastreo biológico que hicieron que el estómago de Marcus se revolviera. Hemos estado monitoreando los patrones de movimiento del Krill. Están apuntando específicamente a ubicaciones con firmas térmicas humanas. Su especie emite marcadores bioquímicos. Se sienten atraídos específicamente por la firma genética del heredero. Pueden olerlo, agregó Kes. Ella se puso alerta cerca de la emperatriz. Su armadura de guardia carmesí aún tiene marcas de quemaduras de la última batalla. Como depredadores rastreando presas. Excepto que el Krill no es exactamente un depredador, dijo Marcus, estudiando los datos tácticos. Su entrenamiento expedicionario estaba entrando en acción, analizando patrones y debilidades. Son más como una respuesta inmune. La galaxia se infecta con algo peligroso, y los Krills aparecen para eliminarlo. Sade se volvió para mirarlo, y había aprobación en sus ojos plateados. Eso es más preciso de lo que la mayoría de los analistas militares han logrado. Los herederos consideraban al Krill su mayor enemigo, la única especie que podía igualarlos en un combate sostenido. Pero debido a que el Krill evolucionó específicamente para matarlos, Marcus terminó, lo que significa que ven a los humanos como el regreso de algo que fueron diseñados para exterminar. Miró los informes de bajas, las posiciones humanas siendo destruidas sistemáticamente. Necesitamos evacuar a las fuerzas terrestres. Sáquenlos del sector antes. ¿Antes de qué? Sombra interrumpida. Antes de que el Krill los siga a casa, porque lo harán, sargento, si los humanos portan sangre hereditaria, el Krill no se detendrá hasta que su especie se extinga. Correr solo retrasa lo inevitable. Marcus quería discutir, pero la realidad táctica no se lo permitía. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Nos quedamos y luchamos en una guerra para la que no estamos equipados. Probamos una teoría, dijo Vaughan, recopilando datos genéticos. Tus marcadores de herederos se activaron bajo amenaza mortal. La llama constante responde al estrés extremo, a la presión de combate, a la certeza biológica de la muerte. ¿Qué pasa si otros humanos pueden activarse de la misma manera? ¿Quieres usar a los humanos como cebo?, dijo Marcus rotundamente. Quiero ver si tu especie puede convertirse en lo que decía la profecía, corrigió Shed. Los herederos regresan cuando la galaxia más los necesita. La pregunta es si eso es mitología o realidad biológica. Marcus pensó en los 40 humanos de su unidad, buenos soldados que se habían inscrito para el servicio de apoyo, no para convertirse en conejillos de indias guerreros ancestrales. Y si no pueden activarse, si los genes están allí pero inactivos, entonces evacuamos y preparamos la Tierra para la guerra que se avecina, dijo Shed. Pero si pueden, si los humanos pueden acceder incluso a una fracción de las capacidades hereditarias, lo cambia todo.
La sesión informativa fue interrumpida por gritos de alarma en el centro de comando. Un oficial de comunicaciones gritó: Majestad, se está formando un asalto masivo de Krill en el perímetro occidental. Están concentrando fuerzas cerca de las posiciones defensivas humanas. Por supuesto que lo son, murmuró Marcus. Levantó pantallas tácticas que mostraban la ubicación de su unidad. Chen y los demás fueron atrincherados en una posición fortificada que de repente parecía muy frágil contra los números de Krill que se acumulaban afuera. Sade ya se movía, dando órdenes con tranquila autoridad. Moviliza a la Guardia Carmesí, a todas las fuerzas defensivas a las estaciones de combate. Y consígueme un transporte. Voy a la frente personalmente. Majestad, eso no es aconsejable. Uno de sus asesores protestó. Si la teoría del heredero es correcta, también te expondrás a ti mismo. Exactamente a lo que mis soldados se enfrentan a diario, Sher lo interrumpió. Prepara mi armadura. Marcus agarró su equipo, la cicatriz en su torso tirando pero sin limitar su movimiento. Voy contigo. Todavía te estás recuperando, protestó Vaughan. Y me estoy curando más rápido de lo que nadie puede explicar. Mi gente está ahí afuera, y si el Krill viene por herederos, vienen por mí específicamente. Marcus revisó su rifle, el peso familiar lo castigaba. Además, también quiero probar una teoría. El transporte hacia el perímetro occidental fue tenso y silencioso. Marcus se sentó junto a los guerreros de la Guardia Carmesí que lo trataban con un respeto que se sentía inmerecido. Sade se sentó frente a él, su armadura ceremonial reemplazada por equipo de combate que parecía funcional e imposiblemente elegante. No tienes que probar nada, dijo en voz baja. Tengo que demostrar que no voy a hacer que maten a mi gente porque los extraterrestres antiguos decidieron usar ADN humano como espacio de almacenamiento, respondió Marcus. Y necesito saber si esta curación es permanente o si tuve suerte una vez. Es permanente. La voz de Bor llegó a través de sus comunicaciones. Estaba monitoreando desde el centro de comando. Sus marcadores genéticos son estables y activos. La constante de llama ahora es parte de su biología básica. Genial. Soy un experimento de ciencia viviente. Eres un soldado adaptándose a las nuevas capacidades. Sombra corregida. Úsalos. El campo de batalla fue peor de lo que sugerían las exhibiciones tácticas. Los guerreros Krill golpeaban posiciones humanas con intensidad enfocada, ignorando objetivos más fáciles para concentrarse en el búnker fortificado donde se habían atrincherado las fuerzas de Chen. Marcus pudo ver el patrón de inmediato. Esto no fue un asalto táctico. Fue exterminio. No están tratando de romper nuestras líneas, que se observó su óptica mejorada que rastrea los movimientos del Krill. Están tratando de matar a todos los humanos antes de seguir adelante. Vaughan, ¿cuántos humanos en mi unidad muestran marcadores de herederos? Marcus preguntó a través de comunicaciones. 3 coincidencias definitivas, 5 posibles, pero los marcadores están inactivos, sargento. No se han activado. Entonces despertémoslos. Marcus saltó del transporte antes de que aterrizara por completo, golpeando el suelo a toda velocidad. Su cuerpo respondió con una eficiencia que se sentía extraña y natural al mismo tiempo. Reflejos más rápidos, mayor fuerza, la herida en su torso solo un dolor distante que su biología ignoraba a favor de la efectividad en el combate. Llegó a la posición de Chen y encontró a su teniente coordinando el fuego con el tipo de profesionalismo tranquilo que lo convertía en un buen oficial. Webb, ¿qué estás haciendo aquí? Los médicos dijeron que estabas crítico. La medicina no entiende de biología humana, aparentemente. Marcus lo interrumpió. Escucha, necesito que confíes en mí. Esos soldados que marcaste para un análisis genético. Parker Reynolds Tours. Llévenlos a la línea del frente. Sus posiciones de apoyo, no asaltadas en primera línea. Lo estarán, confía en mí. El Krell estaba cruzando las barreras defensivas ahora. Su murmullo llena el aire con efectos de sonido de películas de terror. Marcus abrió fuego y su precisión fue imposible. Cada disparo que conectaba sus reflejos mejorados rastreaba objetivos más rápido de lo que el pensamiento consciente podía procesar. Reynolds se acercó a su lado, un joven soldado raso de Chicago que parecía aterrorizado y decidido. Sargento, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están llevando a la primera línea?
Porque estás a punto de descubrir que eres más duro de lo que crees, dijo Marcus. Y cuando las cosas se pongan mal, y lo harán, no luches contra eso. Deja que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer. Pero un guerrero del Krill se abrió paso. Las mandíbulas apuntaban a la garganta de Reynolds. Marcus abordó al soldado raso fuera del camino, pero no antes de que la espada del Krill atrapara a Reynolds en el hombro, un corte profundo que debería haberlo dejado en estado de shock. En cambio, Reynolds gritó y sus ojos se abrieron de par en par con algo que parecía reconocimiento. La herida comenzó a cerrarse de inmediato, la llama constante, activándose bajo amenaza mortal. Y cuando Reynolds miró a Marcus, había comprensión allí. ¿Qué demonios? Más tarde, ahora mismo, pelea. Y Reynolds lo hizo. El joven soldado se movió con mayor velocidad, su cuerpo respondió a capacidades que no sabía que poseía, y Marcus vio el momento en que la comprensión hizo clic. Esto siempre estuvo aquí, esperando. Tours y Park se activaron en cuestión de minutos, ambos respondiendo a lesiones que desencadenaron su genética inactiva. Los tres lucharon con una ferocidad que hizo retroceder el asalto del Krill, y Marcus sintió algo así como orgullo al verlos descubrir en qué podrían convertirse. Sade llegó con su guardia carmesí y juntos rompieron la ofensiva del Krill. El enemigo se retiró, no en retirada, sino en lo que parecía una reevaluación. Táctica. Habían venido a exterminar humanos débiles y encontraron algo completamente diferente. Después, cubierto de sangre y residuos de combate, Marcus encontró a Shed de pie entre las víctimas, su expresión ilegible. 4 activados, dijo en voz baja. 4 humanos descubrieron hoy su legado heredero. Y todavía están vivos, agregó Marcus. Todavía humanos, no monstruos antiguos, solo soldados que se curan rápido y luchan más duro. Por ahora, respondió Shed. Pero no sabemos qué sucede a medida que la llama se fortalece constantemente. Los herederos eran legendarios, no solo por su destreza en el combate, sino por su imprevisibilidad. Su capacidad tanto para la salvación como para la destrucción. Marcus se miró las manos, aún firmes a pesar de todo. Entonces supongo que lo resolveremos juntos, porque correr no es una opción, y tampoco dejar que gane el Krill. Shed extendió su mano, y cuando Marcus la tomó, su agarre era firme e igual. Entonces nos preparamos para la guerra, Sargento Webb. Y esperamos que la sangre heredera de la humanidad los convierta en héroes en lugar de las pesadillas sobre las que advirtió la profecía. Sin presión, dijo Marcus. Sin presión en absoluto, Shed estuvo de acuerdo y casi sonrió. Solo el destino de múltiples especies pende de un hilo. Marcus se rió a pesar de todo porque tenía ADN de guerrero antiguo o no, todavía era solo un chico de Cleveland tratando de que no mataran a todos. Simplemente tenía una mejor curación ahora y posiblemente el destino de la galaxia descansando accidentalmente sobre sus hombros modificados genéticamente. 3 semanas después de la revelación del heredero, Marcus se paró en la sala de reuniones del Comando Expedicionario de la Tierra, enfrentándose a generales y políticos que lo miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Detrás de él, las pantallas holográficas mostraban imágenes de soldados humanos luchando con capacidades mejoradas que tenían analistas militares creando marcos tácticos completamente nuevos. Déjame ver si entiendo esto correctamente, dijo el General Morrison. Su expresión en algún lugar entre la incredulidad y la emoción apenas contenida. Nuestra especie desciende de antiguos guerreros alienígenas y el estrés de combate activa la curación sobrehumana y mejora la efectividad del combate. Esa es la versión simplificada, señor. Marcus confirmó que la versión detallada involucra muchos marcadores genéticos que no entiendo en las profecías de hace 15.000 años. Y el Krill se dirige específicamente a los humanos porque evolucionaron para exterminar a estos herederos. También correcto. Morrison se recostó en su silla. Infernal situación de primer contacto, sargento. Se pone mejor, señor, dijo Marcus, consultando los informes de víctimas. Desde en las primeras activaciones en Talbo 7, documentamos a 43 soldados humanos que mostraban rasgos de herederos. Todos ellos activados bajo estrés de combate extremo. Los valoranos lo llaman el despertar. ¿De cuántos soldados estamos hablando?, preguntó nervioso un asesor civil. ¿Cuántos humanos portan estos genes? La evaluación preliminar sugiere que aproximadamente el 30% de la población humana porta marcadores herederos inactivos. La voz de Vaughan llegó a través del enlace de comunicaciones desde Dolores Space.
Pero la activación requiere condiciones específicas. Amenaza mortal, estrés extremo, ambiente de combate. No es algo que ocurre espontáneamente durante la vida civil. Entonces, el 30% de la humanidad son supersoldados potenciales. Morrison dijo despacio. Y nuestro enemigo está específicamente evolucionado para matarlos. Esa es una forma de verlo, señor. Marcus levantó proyecciones tácticas. La otra forma es que el 30% de la humanidad acaba de convertirse en la mejor defensa de la galaxia contra el Krill. El Imperio Valoran ha estado perdiendo esta guerra durante 5 años. Desde que los humanos comenzaron a activarse, hemos mantenido 3 líneas defensivas principales que estaban a punto de colapsar. La sala de reuniones estalló en debate, preocupaciones éticas sobre la utilización de rasgos genéticos como armas, preguntas sobre los efectos a largo plazo, implicaciones políticas de que la humanidad sea descendiente de antiguos guerreros. Marcus los dejó discutir mientras estudiaba los informes de víctimas que mostraban una historia diferente. Los humanos sobrevivían a encuentros que deberían haberlos matado, adaptándose al combate más rápido de lo que cualquier entrenamiento podría explicar. Su calma personal resonó con un mensaje encriptado de Shane. ¿Cómo es el circo político? Marcus volvió a escribir tan divertido como ser apuñalado. ¿Cómo va tu final? El Consejo Valoran está debatiendo si tratar a la humanidad como salvadores o como amenazas potenciales. Bor sigue citando profecías. Estoy desarrollando dolor de cabeza. Marcus sonrió a pesar de todo. En las últimas semanas, desarrolló una asociación inesperada con la emperatriz. No del todo amistad porque ella era de la realeza y él estaba alistado, sino algo más allá de la cooperación militar. Ella entendió el peso de las decisiones imposibles y él estaba aprendiendo que liderar desde el frente importaba más que la autoridad formal. Bienvenido a mi mundo, me envió de regreso. ¿Quieres un intercambio? Su respuesta llegó rápidamente. No, me gusta bastante ser emperatriz. Tú manejas el circo político. El debate fue interrumpido por alarmas. No los sistemas de la sala de reuniones, sino la alerta táctica personal de Marcus. Movimientos de Krill detectados en las colonias exteriores. Múltiples objetivos. Concentración masiva de fuerzas. Señor, tenemos entrada, dijo Marcus, levantando la alimentación táctica. Fuerzas de Krill moviéndose hacia posiciones defensivas de Valoran en la estación Kavish. Estimaciones actuales, se detuvo, revisando los números nuevamente. Las estimaciones actuales lo sitúan en el mayor movimiento de flota de Krill en la historia registrada. Morrison ya se estaba moviendo, dando órdenes. Todas las fuerzas terrestres a las estaciones de batalla. Póngase en contacto con la flota de Valoran. Coordina la respuesta defensiva. Webbs, estás conmigo. La defensa de la estación Kavish se convirtió en el crisol que definiría el papel de la humanidad en la guerra galáctica. El Krill llegó en cantidades que oscurecieron el espacio. Sus biochips estaban llenos de armas orgánicas que habían destruido flotas enteras. Pero esta vez, soldados humanos se pararon junto a las fuerzas Valoran. Y cuando llegó la primera ola, algo fundamental cambió. Marcus lo sintió en el momento en que el Krill se acercaba al campo de batalla, un ardor en su sangre que se estaba volviendo familiar, la llama constante, respondiendo a una amenaza mortal. Pero esta vez fue más fuerte, extendiéndose por toda su unidad a medida que los herederos inactivos despertaban simultáneamente. Reynolds, Tours, Park y docenas de otros se activaron en un efecto de cascada. Su genética responde tanto a la amenaza como a la proximidad entre sí. Webb, tus signos vitales están aumentando. La voz de Vaughan llegó a través del sistema de monitoreo médico. Todos los humanos activados mostraron una función metabólica elevada, actividad neuronal mejorada. Todos se están sincronizando. Marcus no necesitaba exámenes médicos para saberlo. Podía sentir a los demás. Una conexión como los lazos que los guerreros Valoran describieron en su meditación de batalla. Soldados humanos moviéndose con una precisión coordinada que ningún entrenamiento podría haber producido. Su sangre herederá reconociéndose unos a otros en el campo de batalla. El Krill vino esperando exterminar a los humanos débiles. En cambio, encontraron guerreros que podían absorber heridas que matarían a cualquier otra especie, adaptarse al combate en tiempo real y luchar con una ferocidad que los antiguos herederos habrían reconocido.
Marcus condujo a su escuadrón a través de puntos de ruptura que deberían haber sido sentencias de muerte, curando heridas que deberían haber puesto fin a las peleas, moviéndose con una velocidad mejorada que hizo que los sistemas de focalización de Krill tuvieran dificultades. Pero no era imparable ni invencible. Era más difícil de matar y aprendía rápido. Sade apareció en el campo de batalla con su armadura de guardia carmesí, luchando junto a soldados humanos con el tipo de confianza que trascendía a las especies. Cuando una cuchilla de Krill encontró su punto ciego, Marcus estaba allí recibiendo el golpe destinado a ella y sintiendo que la llama la quemaba constantemente antes de que la lesión pudiera ser fatal. «Estás haciendo que sea muy difícil mantener la distancia real adecuada», dijo el sargento Shell de espaldas a él mientras los guerreros Krill presionaban. «Lo siento, Majestad. Los vaqueros Warrior antiguos siguen prevaleciendo sobre el protocolo militar. Me he dado cuenta». Ella lo miró. Los ojos plateados brillaban con algo entre exasperación y respeto. «No mueras demostrando que eres imposible de matar. Eso sería decepcionantemente irónico». Anotado. Pero la batalla duró 6 horas, y al final el Krill se retiró, no porque hubieran ganado, sino porque los soldados humanos se negaron a morir a tiempo. La estación Kavish se mantuvo, y por primera vez en 5 años, el Imperio Valoran había repelido con éxito una gran ofensiva de Krill. Después, Marcus encontró a Sher en el centro de comando, coordinando los esfuerzos de recuperación mientras parecía que había luchado durante 6 días en lugar de 6 horas. Él le entregó un sustituto del café que usaban los valoranos y que los humanos habían aprendido a tolerar. «Aguantamos», dijo en voz baja. «Lo hicimos. Tu gente sufrió un 60% de bajas, pero ya se están recuperando. La mitad de ellos estarán listos para el combate en cuestión de días». Marcus pensó en Reynolds, recuperándose de lesiones que deberían haberle costado las piernas. Sobre Thors, quien atravesó una cuchilla de Krill en el pecho y ya estaba bromeando al respecto. Sobre Park, que había perdido un brazo y ya le estaba volviendo a crecer con una regeneración que la ciencia médica no podía explicar. «El 30% de la humanidad porta estos genes», dijo Marcus. «Eso es más de 2.000 millones de soldados potenciales. 2.000 millones de humanos que pueden curarse de casi cualquier cosa y luchar más duro cuanto más amenazados se vuelven». «Eso aterroriza a la gente», respondió Sher. «Mis asesores, sus generales, todos los que observan cómo se desarrolla esto. Ven a la humanidad transformándose de una especie de apoyo a algo que podría desafiar a los imperios». «¿Estás aterrorizado?». Sade consideró la pregunta cuidadosamente. «Soy cauteloso. La profecía advertía que el regreso del heredero podría salvar la galaxia o condenarla. Su especie es impredecible, agresiva y ahora casi imposible de matar. Esa combinación te convierte en los mejores aliados o en los peores enemigos. ¿Y cuáles crees que somos?». «Creo que Shed dijo lentamente que la humanidad está descubriendo quién eres en tiempo real. Y creo que la elección no es determinado por la genética, pero por lo que haces con estas capacidades. Los herederos cayeron porque se volvieron arrogantes, creyeron que eran invencibles. Puede ser mejor». Marcus miró sus manos a las cicatrices que ya se estaban desvaneciendo mientras la llama constante hacía su trabajo. «Sigo siendo solo un chico de Cleveland. Estos genes no cambian eso. Solo hacen que sea más difícil matarme mientras estoy averiguando las cosas. Eso es lo que me da esperanza». Sade dijo. «No estás actuando como si los antiguos guerreros regresaran. Están actuando como soldados haciendo un trabajo. Esa es la diferencia entre ser héroes y convertirse en los monstruos que temía la profecía». Durante los siguientes meses, el papel de la humanidad en la guerra galáctica se transformó. La Tierra comenzó a entrenar soldados capaces de heredar, pero con énfasis en la disciplina, la ética y el entendimiento de que la curación mejorada no los hacía invencibles o correctos. Las fuerzas humanas se integraron con las flotas Valoran y juntas mantuvieron líneas defensivas que habían estado colapsando durante años. El Krill se adaptó, desarrollando nuevas tácticas para contrarrestar la curación del heredero. Pero la humanidad se adaptó más rápido. La imprevisibilidad que Sher había mencionado se convirtió en una ventaja estratégica en lugar de una responsabilidad. Marcus se encontró liderando operaciones conjuntas. Su imposible supervivencia lo convierte en un símbolo del nuevo papel de la humanidad. Pero se aseguró de que se escucharan otras voces. Tácticas de planificación de Reynolds. Tours desarrollando protocolos de entrenamiento.
Park trabajando con los equipos médicos de Valoran para comprender los límites de las constantes de llama. Un año después de la primera activación, Marcus se paró en la plataforma de observación de la estación Cavish con sombra, observando cómo llegaban los barcos de suministros tanto de la Tierra como del espacio Valoran. La guerra continuó, pero la desesperada retirada se había convertido en otra cosa. Resistencia determinada. El Consejo reconoció oficialmente a la humanidad como socios militares plenos hoy, dijo Shell. Igualdad de estatus con cualquier gran poder galáctico. Eso es lenguaje político porque somos demasiado útiles para marginarlos y demasiado peligrosos para ignorarlos. Marcus tradujo esencialmente. Ella sonrió levemente. Te has vuelto bastante bueno en política para alguien que dice ser solo un soldado. He tenido un buen maestro. Marcus hizo un gesto a las estrellas. El Krill sigue ahí fuera. No van a dejar de intentar exterminar a los humanos solo porque nos hemos vuelto más difíciles de matar. No. Sade estuvo de acuerdo. Pero ahora se enfrentan a un enemigo para el que su programación evolutiva no los preparó. Herederos que aprendieron del pasado, que luchan no por la conquista sino por la supervivencia. Impredecible, sí, pero también de principios. Marcus pensó en la profecía sobre los antiguos guerreros que regresaban para enfrentarse a la mayor amenaza de la galaxia. ¿Crees que somos lo que pretendían los herederos? Los humanos con su sangre luchando contra su viejo enemigo. Creo que Shed dijo cuidadosamente que los herederos dejaron marcadores genéticos en docenas de especies en toda la galaxia. Pero los humanos son los que se activaron primero, los que se enfrentaron a la extinción y se adaptaron en lugar de correr. Eso no estaba predeterminado. Esa fue una elección. El mayor talento de la humanidad, dijo Marcus. Sacar lo mejor de situaciones imposibles y sobrevivir a lo que debería matarte. Sombra añadida, no olvides esa parte. Nunca. Marcus miró su reflejo en la ventana de observación. La misma cara que el chico de Cleveland que se unió por dinero para la universidad, pero con un peso que lo cambió todo. No somos los herederos devueltos. Somos algo nuevo, algo que no planearon, lo que te hace más peligroso o más valioso, observó Shane. El tiempo dirá cuál. Sin presión, dijo Marcus. La risa de Shed era genuina, sin vigilancia. Sin presión en absoluto. Solo la continuación de la guerra, el lugar de la humanidad en la galaxia y la cuestión de si te convertirás en salvadores o en los monstruos sobre los que advirtió la profecía. Bueno, Marcus dijo, cuando lo pones de esa manera, suena realmente dramático. Es dramático, sargento. Estás viviendo el momento que definirá el futuro de tu especie. Marcus pensó en Reynolds coordinando con los comandantes de Valoran, a punto de realizar giras entrenando a nuevos soldados despiertos con énfasis en la disciplina sobre el poder, en la investigación de Parks que estaba ayudando a ambas especies a comprender la biología de los herederos. Pensó en todas las cosas imposibles que los humanos habían logrado al negarse a aceptar lo imposible. Entonces supongo que será mejor que no lo arruinemos, dijo. Sade crió su sustituto del café en un brindis simulado para no arruinarlo y ser impredecible, pero con principios para la humanidad, agregó Shed y para lo que diablos te convertirás. Se quedaron juntos mirando las estrellas.